El salmo que Gerson nos ha leído al comienzo de esta reunión dice el versículo 8: Dios reina sobre las naciones, sentado está Dios en su santo trono. Es motivo de gratitud, de alabanza y con razón se invita en este salmo a aplaudir, a aclamar al Señor, y se nos llama a todos los pueblos, se nos invita a aclamar a Él con voz de júbilo, con voz de alegría. Eso tiene mucho sentido y tiene todo el sentido cuando sabemos que cada cosa en nuestra vida tiene su tiempo. Eclesiastés capítulo 3 dice: todo tiene un tiempo, hay un tiempo señalado para todo y hay un tiempo para cada suceso bajo el sol. Y hay una serie de ejemplos: el tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de muchos contrastes. Y es así en nuestra vida. Sabemos que Dios está en su trono gobernando, pero en muchas ocasiones no sabemos las cosas que Dios hace. ¿Por qué Dios las hace? ¿Qué propósito tiene Dios en hacerlo? Cuando nosotros esperamos que fuera tiempo de nacer, llega el tiempo de morir. Cuando nosotros quisiéramos que fuera el tiempo de recoger, nos toca tiempo de sembrar. En muchas ocasiones nuestra expectativa no se corresponde con lo que Dios trae en cada momento. Un ejemplo de ello es el día de hoy, ¿verdad? También acostumbrados a pensar que cada domingo será igual y llega una circunstancia en la que, como hoy, puede suceder otro tipo de circunstancias, demuestran que Dios está al control, pero que Él controla sucesos que van en una dirección posiblemente diferente a la que nosotros esperamos. Por eso dice en el versículo 11, Eclesiastés 3, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Esa es la razón por la que sabemos que tenemos que aplaudir al Señor, tenemos que glorificar, engrandecer al Señor, porque Él está en su trono haciendo todo adecuado, bueno, perfecto a su tiempo. Todo lo que sucede bajo el sol tiene un plan y ese plan está gobernado por Dios. Pero también sabemos a la luz de la palabra que nosotros, cada uno de nosotros somos responsables de nuestro pecado, somos responsables de nuestra falta de perseverancia, somos responsables de cómo respondemos a lo que Dios trae. Por eso, a continuación dice también: ha puesto eternidad en el corazón, sin embargo el hombre no descubre la obra de Dios, la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Dios está al control, pero nosotros somos responsables de no entender y somos responsables de no actuar ni de responder adecuadamente al plan de Dios. Somos responsables cuando algo sucede. Dios lo permite, pero sucede por nuestra negligencia, sucede por nuestra falta de obediencia. Así que, sabiendo que todo está bajo su control, también somos llamados a examinarnos, examinar nuestras vidas. No podemos pretender que hacer a Dios responsable de lo que nosotros somos los únicos responsables. Dios creó un plan perfecto y en ese plan estaba que Adán fuera responsable de tomar decisiones como la tomó. Y desobedeció y pecó y no fue Dios el responsable de ese suceso, fue Adán. Y esto se extiende en nuestra propia vida. Por eso en Segunda Tesalonicense, en Primera Tesalonicense, al final, en el último capítulo, se nos llama a los creyentes a dar gracias en todo tiempo. Capítulo 5, versículo 16: está siempre gozosos, orad sin cesar, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Pero también está en nuestra responsabilidad: no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías,
Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno, absteneos de toda forma de mal. Entonces, damos gloria a Dios porque todo lo que sucede en nuestra vida está en su control. Y eso requiere que nosotros vivamos en esta gratitud continua, este gozo continuo de saber que Él está al control de todo. Y damos, versículo 18, damos gracias a Dios en todo, en toda situación, en todo momento, aun cuando las cosas van en una dirección contraria a la que esperamos o deseamos. Pero esta es la voluntad de Dios, que estemos gozosos, que oremos y que demos gracias. Pero también la voluntad de Dios es que no apaguemos el espíritu con nuestro pecado, no menospreciemos su palabra y que examinemos todo cuidadosamente y retengamos lo bueno y nos abstengamos de todo mal. Y examinarlo todo y retener lo bueno no es solamente examinar las escrituras, sino examinarnos a la luz de las escrituras. Examinarnos a la luz de las escrituras. Así que sí, Dios tiene el control, todo sucede bajo su voluntad, pero también sí, nosotros somos responsables. Y eso nos lleva a orar. Señor, ayúdanos a saber cuál es nuestra responsabilidad en medio de lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, en medio de lo que tú estás haciendo en tu iglesia, en medio de esta situación que como iglesia estamos en un proceso de transición en el que Dios está usando este proceso con un propósito. Pero después de examinarlo todo, después de exponernos a la palabra de Dios, después de ver si ha habido negligencia, si ha habido pecado, si ha habido falta de perseverancia, si ha habido en nosotros, a la luz de la palabra, algo que es malo y debemos retener lo bueno. Después de confesar nuestro pecado, corregir y aprender en la sabiduría del Señor, somos llamados a continuar siendo agradecidos, estar gozosos, por saber que Dios tiene un propósito bueno en cada circunstancia. Romanos 8 es un texto que todos sabemos de memoria, creo. Romanos 8 nos muestra cuál es el propósito de Dios en gobernar todos los sucesos de la historia. Y habiendo examinado nuestras vidas y teniendo el Espíritu Santo en nuestras vidas que nos ayudan a examinarlo todo, a saber que el Espíritu que está en nosotros nos confirma que somos hijos de Dios. Dice el versículo 28, Romanos 8, 28, y sabemos que para los que aman a Dios, estos son los que Dios ha amado primero, los creyentes, todas las cosas cooperan. La palabra ahí coopera tienen un desarrollo, está en un proceso para el bien. Dios está usando todo lo que sucede, aun cuando nosotros somos responsables de nuestro pecado, porque así es como Dios va a estar obrando para un bien, para los que Dios ha amado y los que aman a Dios. Y se explica, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Para los creyentes, los que aman a Dios, los que han sido llamados a este propósito, que Dios está usando todas las cosas para cooperar para este bien. Versículo 29, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene el propósito de santificarnos en medio de la circunstancia en la que Él está controlando, examinando nuestras vidas a la luz de su palabra, confesando nuestro pecado, porque Dios tiene el propósito de transformarnos a la imagen de Cristo. Cuando las cosas no salen como uno espera, lo que suele aparecer en nuestra vida es la tristeza.
Lo que suele suceder en nuestra vida es la frustración, en lugar del gozo y la gratitud, que debería ser nuestra respuesta. Pero recuerdo, y recordemos lo que sucedía con el profeta Habacuc. Acompáñame al profeta Habacuc. No hace mucho se nos leía al final del culto los versículos del capítulo 3, versículos 17 al 19, es lo más conocido de este libro. El profeta Habacuc termina esta profecía, estas palabras con el versículo 17, aunque la higuera no eche brote, aunque haya fruto, aunque ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos. Con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de la cierva y por las alturas me hace caminar. Qué bonita palabra, qué testimonio y ejemplo de la obra de Dios en la vida de Habacuc para terminar con este convencimiento de que a pesar de las circunstancias que nos rodean, estamos agradecidos y gozosos al saber que estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Nuestro contentamiento, es decir, nuestro gozo satisfecho en Cristo, nuestra alma satisfecha y agradecida, solamente depende de nuestra identidad con Cristo, nuestra realidad en Cristo, no en las circunstancias que nos rodean. Y Habacuc lo decía de esa forma: aunque las circunstancias que me rodean sean catastróficas, de grande necesidad, con todo o a pesar de todo ello, yo me alegraré en el Señor. Me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Pero crees que Habacuc siempre creyó esto? Acompáñame un momento a el comienzo de este libro, Habacuc, capítulo 1. Mira cómo empieza este libro. Habacuc 1, versículo 1. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Pediré ayuda y no escucharás. Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Hasta cuándo? Una pregunta de un hombre que está cansado, está abatido, está desanimado, está triste. Las cosas no van como se esperaría que debieran de ir. Y la circunstancia en la que Habacuc se encuentra es la que en muchas ocasiones nosotros nos encontramos. ¿Hasta cuándo? ¿No escuchará cuando clamamos a ti? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Qué es lo que Habacuc estaba reclamando? Mira lo que dice el versículo 3. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Habacuc, por estas palabras vemos que está reclamando justicia delante de Dios. ¿Hasta cuándo, Señor, clamaremos a ti y tú no vas a responder cuando estamos rodeados de tantas cosas injustas? Señor, no, creo que no nos merecemos lo que está pasando.
Habacuc está hablando en nombre del pueblo, en nombre de los justos y en nombre del pueblo de Israel. Y dice que el versículo 4, que la ley no se cumple y nunca prevalece la justicia, porque lo que está sucediendo es que el impío asedia, persigue, rodea y está contra el justo. Por eso sale pervertida la justicia, porque el justo es quien es perseguido por el injusto, por el impío. Ahora versículo 5. Y Dios habla. Esto es ahora otro argumento. Mirad entre las naciones, observad. Asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. El anuncio que viene de parte de Dios al profeta es un anuncio de nada esperado. Algo que dice que nadie se creería si se le contara lo que va a suceder. Asombrado, admirado. ¿Y cuál es este anuncio? ¿Qué es lo que va a suceder? Y nadie puede entender lo que va a pasar. Versículo 6. Mira, porque he aquí yo levanto a los caldeos. Dios está diciendo, yo voy a levantar a los caldeos, a los babilonios, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo procede su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que los leopardos y más astutos que los lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águilas que se precipitan a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena, se mofa de los reyes y los gobernantes les son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable porque hace de su poder su Dios. O sea que si el profeta estaba esperando que Dios respondiera con justicia, porque el impío está asediando al justo, Dios le responde diciendo, voy a hacer algo que nadie se va a creer. Voy a romper todo pensamiento de expectativa, qué es lo correcto, qué sería lo adecuado, cómo Dios debería responder en esta situación. Porque voy a usar a los caldeos para de manera eficaz y completa conquistar. Y en este contexto, y si quieres lo puedes leer también en Isaías, se está refiriendo a que Dios va a usar a los babilonios para atacar a Israel. Y no cabe en la cabeza de Habacuc que Dios utilice a los babilonios para castigar a Israel. Que Dios utilice al impío para castigar al justo. Por eso dice el versículo 12, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Señor, para juicio lo has puesto. Tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal y no puedes contemplar la opresión. Habacuc conoce a Dios y dice, yo sé cómo eres tú y tú eres eterno, no cambia. Desde la eternidad tú eres santo, tú eres mi Dios. Yo confío en que tú eres quien nos puede librar, no moriremos. Tu juicio es un juicio justo. Tú no puedes mirar el mal y decir que eso es bueno. Tú eres tan limpio de ojos que no puedes mirar el mal
y contemplar la opresión y decir esto es justo. Por eso ahora viene la pregunta del versículo 13, obsérvalo. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? La pregunta es una pregunta de cuestionamiento. Si yo sé cómo tú eres, ¿por qué permites esto? Si yo sé y tengo la expectativa de que tú eres un Dios santo, bueno, justo, ¿cómo puedes mirar tú con agrado a Babilonia que, que no es más justo que nosotros? ¿Por qué callas cuando el impío traga al que es más justo que él? Y quiero que observe esa palabra, el que es más justo que él. Esta es una palabra clave en este libro, en Habacuc. Este es el problema de Habacuc. Cree que él es más justo que los babilonios. Confía en su justicia. De algún modo él reconoce a Dios como su roca, como su Dios, como el santo, pero de algún modo también todavía está aferrado a su propia justicia. No merecemos que nos trates así. ¿Cómo puedes usar los babilonios y mirar con agrado a ese pueblo que está tragando al que es más justo que él? Cuando estamos tristes porque algo no sucede como creemos que debe suceder, de algún modo hay un aspecto esto en nuestro corazón. Que Dios no esté haciendo lo que creemos que merecemos. Y dice el capítulo 2, estaré en mi puesto de guardia y sobre la fortaleza me pondré, velaré para ver lo que Él me dice. ¿Y qué he de responder cuando sea reprendido? Entonces el Señor me respondió y dijo, escribe la visión y grábalo en tabla para que corra el que la lea. Porque es aún visión para el tiempo señalado, se apresura hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará. He aquí el orgulloso, en él su alma no es recta. Mas el justo, por la fe, vivirá. Lo que Dios está respondiendo es que es cierto, Habacuc, yo no he cambiado, yo soy santo. Mi mirada sigue siendo santa y perfecta. Y delante de mí nadie hay justo, ni los babilonios, ni vosotros, los israelitas. Ni tú, Habacuc. El justo vivirá no por su justicia, sino por la fe. Y esta es la base de la justificación que después en el Nuevo Testamento se vuelve a tomar, tanto el relato con Abraham como este versículo. Mas el justo por la fe vivirá. Así que Dios sí va a castigar al impío, en el cual yo entro, en el cual todos estábamos. Nada sucede que no mereciéramos. Es decir, lo que realmente merecía es que el Señor nos hubiera matado. No merecemos otra cosa. Pero si Dios tiene un plan en el que hay tiempo para sembrar y un tiempo para recoger, un tiempo perfecto para cada cosa, nos alegramos porque eso que recibimos de Dios tiene un propósito de santificación y además proviene de su gracia, no de nuestra justicia. Y como hemos dicho antes, tenemos que examinar nuestras vidas para saber de qué somos responsables.
en el pecado que nosotros hemos cometido. Pero ese examen nos lleva a ver la realidad de nuestra condición. Somos justos, justificados por la fe en Cristo únicamente. Y todo lo que el Señor esté permitiendo en nuestras vidas es para transformarnos a la imagen de Cristo. Por eso Habacuc continúa ahí en el versículo, perdón, ¿estamos? Pues se ha movido algo de mi pantalla. ¿Sí? ¿Estamos bien? Dice el versículo 9, hay del que obtiene ganancia ilícita para su casa, para poner en alto su nido, para librarse de la mano de la calamidad. Has maquinado cosa vergonzosa para tu casa, destruyendo a pueblos, a muchos pueblos, pecando contra mí mismo. Ciertamente la piedra clamará desde el muro y la viga le contestará desde el armazón. Ay del que edifica una ciudad con sangre y funda un pueblo con violencia. ¿No viene el Señor de los ejércitos que los pueblos trabajen para el fuego y las naciones se fatiguen en vano? Pues la tierra se llenará del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Y Dios está aquí avisando y diciendo, ay del que conquiste como los babilonios pensando que su fuerza proviene de ellos. Y mira cómo termina el capítulo 2, versículo 18. ¿De qué sirve el ídolo que su artífice ha esculpido o la imagen fundida maestra de mentiras para que su hacedor confíe en su obra cuando hace ídolos mudos? Ay del que dice al madero, despierta, y a la piedra muda, levántate. ¿Será esto tu maestro? Y aquí está cubierto de oro y plata y no hay alimento alguno en su interior. Pero, como hemos leído en el Salmo 47, el Señor está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Habiendo sido confrontado el profeta con que ellos también merecían ser tratados como los babilonios, no hay justicia en nosotros para esperar de Dios ningún bien. Todo lo que el Señor hace viene por gracia y también lo usa para nuestra santificación. Terminamos capítulo 3. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, Señor, tu obra en medio de los años. ¿Esto es lo que tú tenías preparado? El profeta dijo, ¿por qué? Y ahora el profeta, entendiendo que él no es justo por sí mismo y de la perfección de Dios y lo que merecía también él como profeta. Entonces ahora el profeta dice, aviva tu obra, Señor, sigue obrando. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Dios viene de Temán y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos y de su alabanza está llena la tierra. Su esplendor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano y allí se oculta su poder. Delante de él, del Señor, va la pestilencia y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo e hizo temblar la tierra, miró e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos, se hundieron las colinas antiguas, sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán, temblaban las tiendas de la tierra de Madián. ¿Te indignaste, Señor, contra los ríos? Contra los ríos fue tu ira, contra el mar tu furor, cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria. Tu arco fue desnudado por completo, las varas de castigo fueron juradas. Con río hiciste la tierra.
vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó. Dio el abismo su voz. Levantó en alto sus manos. El sol y la luna se detuvieron en su sitio. A la luz de sus saetas se fueron. Al resplandor de tu lanza fulgurante. Con indignación marchaste por la tierra, con ira hollaste las naciones. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Destrozaste la cabeza de las casas de los impíos, descubriéndolo de arriba abajo. Traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que rompieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoran en secreto a los oprimidos. Marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Oí, dice Habacuc, y se estremecieron mis entrañas. A tu voz temblaron mis labios. Entra podredumbre en mis huesos y tiemblo donde estoy. Tranquilo espero el día de la angustia, al pueblo que se levantará para invadirnos. Señor, este es tu plan. Entonces lo espero tranquilo. Aunque la higuera no eche brote ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo, yo me alegraré en el Señor, no en mi justicia. Me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. Este es el contentamiento. Estar gozoso en la salvación que en Cristo hemos recibido, sea cual sea nuestra circunstancia, porque sabemos que viene de su gracia y no de nuestro merecimiento. Y nuestra expectativa y nuestro deseo es que el Señor haga su obra, aunque esto insignifique lo desagradable, la invasión. El Señor es mi fortaleza, no la ciudad, no las murallas. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Señor, gracias por tu palabra. Rogamos, Señor, que en todas circunstancias, Señor, tu Espíritu Santo use tu palabra para revelar lo que hay escondido en nuestro corazón, que es pecaminoso, que nos hace luchar, Señor, con lo que no entendemos que sucede en nuestras vidas. Señor, saca a la luz nuestros pecados, Señor, nuestra insatisfacción en las cosas ideales que creemos que deben suceder. Danos sabiduría, Señor, para aplicar tu palabra con discernimiento, sabiamente. Señor, pero nuestro contentamiento esté en la realidad que en Cristo hemos recibido por gracia. Hemos sido reconciliados, hemos sido justificados. Estamos siendo santificados, hemos sido santificados, apartados para ti. Estamos siendo transformados a la imagen de tu Hijo. Señor, perdona nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, a estar gozosos, sea cual sea la situación. A no entristecer tu espíritu. Señor, a abandonar el pecado y a vivir, Señor, de una manera bíblica, una manera que te glorifique. En el nombre de Cristo. Amén.